Cada año miles de personas lidian con ansiedad, insomnio, problemas digestivos, adicciones, bloqueos emocionales y un sinfín de cosas que, bueno, repercuten de forma negativa en la salud. Y a priori, independientemente de lo fisiológico, muchas veces se olvida el otro apartado, el apartado más psicológico. En muchos casos, el trauma que genera el sufrir este tipo de condiciones, especialmente el trauma emocional no reconocido, podría ser una de las casuísticas o el origen oculto detrás de todos estos síntomas. Mientras que los enfoques literalmente tradicionales se enfocan o impactan en simplemente quitar o bajar el síntoma a nivel farmacológico, sí que es cierto que existen muchas otras más intervenciones en las que podríamos aplicar para ayudar a pasar ese tránsito emocional que acompaña a sintomatología. Y para eso, hoy nos acompaña Vanessa Lieberman, que es una especialista en trauma, que nos va a compartir su experiencia clínica, algunos casos reales y herramientas más efectivas para detectar, abordar y sanar el trauma desde la raíz. Así que, si te interesa esta temática, yo te recomiendo que te quedes con nosotros un rato. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Vanessa, bienvenida al podcast. Muchas gracias por dedicarnos un ratito. Y bueno, yo estoy deseando de escuchar, bueno, pues quién eres y todo tu progreso profesional. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy afortunada y sobre todo de poder compartir algo que al público le pueda interesar y sobre todo... Sí, antes de meternos un poquito más en el tema que hoy nos reúne aquí, yo siempre soy muy malo para presentar a los invitados, entonces me gustaría que si quieres presentarte tú, decir, oye, pues mira, yo soy Vanessa, me dedico a esto y me interesa quizás también cómo has llegado hasta el punto donde estás hoy, ¿no? Porque yo entiendo, o al menos a mí me ha pasado, que en mi carrera profesional he dado como muchos botes diferentes, me he ido como definiendo en relación a las cosas que me han ido pasando. Y me interesaría mucho saber cómo has llegado tú hasta este punto. Mira, yo soy muy mala para presentarme yo misma, pero lo voy a intentar. Bueno, pues os cuento, fíjate, mi carrera profesional empezó completamente en otra área, como nos pasa a muchos de los psicólogos, sobre todo que nos focalizamos primero, aquellos que nos dedicamos primero a recursos humanos, ¿no? A empresa. Yo empecé... me especialicé primero en empresa y tuve la suerte de trabajar con grandes empresas en muchos procesos de selección, formación y, bueno, gestión de procedimientos, pero llegó un momento en el que algo pasó, ¿no? Hubo un crash ahí, una sensación de aquí no puedo aportar lo que me gustaría, ¿no? En un mundo de... bueno, pues de hombres, ¿no? Yo muy jovencita, recién salida de la carrera, no sé, fue como una ruptura interna, ¿no? Por eso es las cosas que nos llevan a hacer cambios y decidí coger y dejarlo todo porque en ese momento yo tenía una consultoría y dedicarme a aprender y a estudiar, incluso a involucrarme en mi propio proceso, ¿no? de crecimiento personal y de sanación. Lo uní, fue muy potente. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando queremos sanar, queremos evolucionar, queremos que se produzcan cambios importantes, aunque tengamos la teoría y hagamos algunos cursos, ¿no? En mi caso, por ser psicóloga, no significaba que yo iba a estar perfectamente, ¿no? Y que todo eso todo ese aprendizaje y algunas prácticas iban a resolver aquellas cosas que son necesarias resolver. Pero me involucré en ese aprendizaje y en ese crecimiento durante 2 años muy intensos y me empecé a especializar en terapias humanistas, donde aprendí sobre el lenguaje del arte, ¿no? Y la terapia, arte-terapia, danza-terapia, musicoterapia, terapias de psicocorporalidad, ¿no? Cómo el trauma y las experiencias adversas se alojan en el cuerpo, ¿no? Quería entender un poco más allá porque veía que algo muy bonito de la psicología es que te ayuda a observar el mundo, te enseña a observar el mundo desde otro foco, ¿no? Y mucho más compasivo, por una parte, pero por otra te preocupa el cómo puedo de verdad ayudar a las personas, siempre que quieras ayudar, por supuesto, ¿no? Sí. Sin obligar a nadie. Y bueno, y eso me llevó pues eso, a la exploración de todo esto desde herramientas donde poder incorporar, como decíamos, el cuerpo, no solamente terapias en las que utilizamos esa parte más cognitiva tienen limitaciones
en algunos aspectos. Entonces yo sentía que el cognitivo-conductual, ¿no? Esas terapias en las que sí se habla desde el lenguaje, desde la mente, sí, muy bien, aporta todo muchísimo, pero faltaba algo. Cuando empecé a introducir la variable cuerpo, empezó a cambiar y en esa evolución yo aprendo mucho me dedico a aprender y a especializarme sobre trauma, incluso trauma infantil, y empiezas a darte cuenta, más allá de lo que has aprendido, ¿no? Durante los años de carrera y especialización, te empiezas a dar cuenta de cómo funciona realmente un adulto en su momento actual y cómo esas experiencias no resueltas dificultan el logro de objetivos, el crecimiento profesional y personal, el cómo se relacionan, el cómo se perciben en el mundo, ¿no? El cuerpo, lo podríamos decir, en relación contigo mismo y con el mundo en general. Y empecé a comprender también. Sí que es verdad que gracias a mi propia experiencia de desarrollo, porque, bueno, una de las herramientas, ¿no? que estrellas es el MDR, que luego hablaremos un poquito más de ello, que en la carrera nos lo pasan así como algo muy... en una clase, en unas diapositivas, cuando es una herramienta tremendamente poderosa y sobre todo fácil para el cliente o el paciente, pero sobre todo era la búsqueda incesante de herramientas rápidas, entendiendo que hay que respetar los tiempos y que realmente puedan ayudar sin que la persona tenga que sufrir demasiado, ¿no? Yo soy muy fan de las herramientas que no tengan que ser tan catárticas, que a veces es necesario, ¿no? Un proceso catártico, pero que no hace falta que sean tan catárticas, pero sí más resolutivas. Y hay herramientas que nos lo permiten y podemos aplicarlas con gran eficacia. Y bueno, pues aprendo todo esto y luego empiezan a entrar, ¿no? A través de esa práctica, de esa experiencia, las terapias también bioenergéticas, donde puedo aplicar, sobre todo esto viene desde la psicocorporalidad, como hablábamos, cómo el cuerpo somatiza y cómo el cuerpo revive el trauma, a veces sin la conexión emocional o con excesiva conexión. Y ya empiezo a introducirme en las terapias bioenergéticas, donde puedo trabajar a nivel manual también. O sea, mi límite terapéutico empieza donde empieza un osteópata, o sea, termina donde empieza el del osteópata. Incluso me ayuda muchísimo osteópata, fisioterapeuta, para incluso a veces, cuando algo se nos está resistiendo, poder ablandar sistemas. Sí. Y así sigo evolucionando y viendo que aún así hay algo que no me termina de encajar, que todavía me falta algo, y es cuando, gracias a un proceso de salud propio, descubro la hipersensibilidad electromagnética. Soy hipersensible y empiezo a ser consciente de cómo en el sistema de salud hacemos paliativos si no tenemos en cuenta los factores ambientales. Y empieza un camino muy interesante en el que ahora mismo sigo en formación y todavía intentando comprender el efecto de lo que no se ve en la salud, y es muy interesante porque luego hay herramientas que nos pueden ayudar, por supuesto, a observar, ¿no? A hacer visible lo invisible. Y eso es a lo que hoy me dedico. Entonces, ¿quién es? ¿A qué te dedicas? Bueno, soy psicóloga, pero ahora mismo no tengo ni claro qué tipo de psicóloga bueno, soy. Se podría decir que eres psicóloga, pero con un abanico de intervenciones mucho más amplio de la psicología tradicional, ¿no? que se suele hacer. Mientras hablaba, a mí siempre se me van enciendo como muchas bombillas. Aquí traímos al podcast una persona electrohipersensible que nos visibilizó un poco más la realidad de qué es lo que es sentir en primera mano. Pues que todo te afecte tan a ese nivel en diferentes entornos que para las personas pueden parecer habituales. Y también me gustaría destacar una cosa que has comentado, y es el hecho de que el tema de las emociones y el cuerpo tiene una estrecha relación. Y yo esto, bueno, sí, ¿no? Teóricamente lo sabía, ¿no? Pero cuando me di cuenta es cuando fui una vez a una fisio que literalmente me describió emocionalmente tocándome el cuerpo. Es decir, es la cadera bloqueada, seguramente tú seas muy tendencia obsesivo, muy organizado, muy tal, y yo, bueno, pues esto es mejor que te lean la mano o que te hagan alguna cosa esta del tarot. Es decir, literalmente tu cuerpo puede reflejar cómo eres, y también entiendo que ayudando manualmente o con diferentes técnicas a que la rigidez o el exceso de flexibilidad o como sea, yo no entiendo estos temas,
pero puede ayudarte a que cualquier trauma o cualquier situación que se te haya encajado a nivel emocional empiece a desenrollarse, ¿no? Empiece a resolverse. Y me gustaría preguntarte, Vanessa, porque me has dicho, oye, yo trabajaba en recursos humanos, tuve una etapa un poquito de especialización y demás, y después, ¿qué hiciste? ¿Empezaste a trabajar directamente con niños con trauma o tenías otro perfil de clientes? Cuéntame un poco eso. Hola, antes de seguir con el podcast, déjame contarte algo importante. Hemos abierto las puertas de nuestra comunidad privada y cada mes vamos a aceptar solo a 3 nuevos miembros. Así que si estás comprometido con tu salud y quieres acceder a aprendizajes prácticos basados en nuestra experiencia clínica con pacientes reales, incluyendo casos complejos y patologías graves, este espacio es para ti. Formarás parte de un grupo exclusivo que prioriza su desarrollo personal y bienestar por encima de todo. Y tendrás acceso a productos y suplementos que nosotros ya hemos testeado, analíticas guiadas, directos privados y un mentor personal que te va a acompañar paso a paso. Así que si quieres llevar tu salud al siguiente nivel, tienes el enlace justo aquí abajo, en la descripción de este vídeo. Así que ahora sí, seguimos con el podcast. Durante una etapa sí que trabajo con niños, adolescentes y adultos, pero finalmente trabajo con adultos. Ajá. Y sobre todo desde un enfoque más allá de que estoy, bueno, pues trabajamos el trauma, pero desde un enfoque podríamos decir, de crecimiento personal o lo que se llamaría la psicología positiva, ¿no? Los estudios sobre el desarrollo del potencial humano gracias a Martin Seligman. Y cómo podemos ir avanzando, ¿no? en nuestro crecimiento personal, pero siempre tenemos que volver al pasado para desbloquear aquello que no nos permite avanzar. Y es muy importante ser conscientes que, porque hayamos hecho cursos, ¿no? Lo que decíamos antes, o en los que estemos súper informados, no significa que hayamos conseguido disolver el trauma, porque realmente el sello, ¿no? El nudo del trauma es algo más complejo que determina la manera en que, lo que estamos hablando, de cómo vivo en mi día a día y en esas incomodidades en el presente, sí, o sea, van a estar relacionadas con eventos del pasado, no resueltos, y eso es un trauma, que esa es la parte importante, que podamos entender que no ha tenido que pasar nada muy grave, que sí, en muchos casos sí que sucede, pero que seamos conscientes de cualquier cosa que no hayamos podido resolver se va a encapsular, ¿vale? Dentro de nuestro cerebro de la misma manera que se experimentó y que luego va a crear conexiones con relaciones similares, porque el cerebro funciona así, va relacionando eventos y va a crear como un mapa reactivo y no sabemos a veces ni por qué, reactivo o de bloqueo. También, en muchos casos de no acción. Y esa parte es muy importante porque sí o sí, si queremos, porque fíjate, hablabas de la conexión cuerpo-mente, pero vamos a añadir cuerpo-mente-energía, ¿no? En el campo electromagnético, que es un sistema multidimensional que todo afecta a todo. Sí que es verdad que es importante entender los disparadores para saber desde dónde podemos intervenir, pero en sí un trauma va a dejar huella en el cuerpo porque el cuerpo, ¿no? Cuenta el cuerpo y su movimiento, la estructuración del cuerpo y el movimiento está contando la historia vivida. Es un mapa muy concreto, como justamente estabas diciendo, de qué ha ido sucediendo en nuestra vida. De hecho, en las técnicas psicocorporales, por ejemplo, que mucha gente va a saber cuáles son, podemos trabajar desde la danza con el movimiento consciente o no sé, el psicodrama, por ejemplo, ¿no? Pero podemos hacer lecturas tan específicas de lo que ha pasado solo a través del movimiento o del no movimiento, de qué está pasando en su vida y cómo está interpretando el mundo. Esto es como los niños, los bebés, cuando los llevamos al pediatra y a través del logro de una serie de hitos, de logros psicomotrices, entendemos que hay un buen desarrollo del sistema nervioso. Entonces, esto es exactamente lo mismo, seguimos modulándonos a través de la experiencia y nuestro cuerpo se va reorganizando en función de esa información, con lo cual, si hay zonas concretamente que ante el estrés suelen ser las que se cargan, ¿no? Si tengo una lesión continua en un sitio, sí, vamos al fisio, lo resuelve físicamente, pero si no hay un trabajo psicológico del disparador emocional que está haciendo que esa zona se sobrecargue, incluso se lesione, no vamos a terminar de resolver el problema que tenemos en esa zona a nivel físico. Sí, esto se ve mucho y se ve muy bien en las personas mayores, es decir, personas que son muy flexibles emocionalmente o cognitivamente,
pero van pasando los años y ves tú que su cuerpo se va volviendo más rígido, o sea, que cada vez se puede mover menos, que tienen menos capacidad motora y al mismo tiempo su mente igual. O sea, la mente de esta persona les cuesta mucho más aprender cosas nuevas, le cuesta mucho más adaptarse a cualquier cosa que no estuviesen acostumbradas hace años, ¿no? Es como que hay una correlación muy directa y como tú decías, pues al final este campo electromagnético, que bueno, que quizá a muchas personas le suena chino, pero es literalmente lo que genera tu cuerpo para funcionar. Es decir, si funciona de X forma, pues estará alterado, y si funciona de forma armónica, pues será otra forma, ¿no? Pero es como algo medible, aunque no lo veamos, algo medible, algo que podemos estudiar y también que puede ser interesante porque, por ejemplo, tú y otros profesionales se dedicáis a medir eso y que os ayude, ¿no? a tratar tanto el trauma como otras condiciones, ¿no? Pero antes de pasar ahí, porque creo que es algo un poquito más técnico, me gustaría ayudar a definir un poco más qué es esto del trauma. Porque tú bien has dicho, oye, no tiene por qué ser una experiencia súper grande que digas, ostras, es que esto no lo consigo asumir. De hecho, ¿sabes dónde lo veo yo mucho? Cuando tú has dicho, oye, no hace falta el hecho de hacer algún cursillo e informarte para superar un trauma. Y esto lo veo mucho en mi sector. He visto a muchas chicas, sobre todo, meterse a estudiar nutrición porque tenía algún trastorno de la conducta alimentaria. Hay muchas que metiéndose a estudiar la han mejorado y hay otras que la han empeorado. Porque el conocimiento inclusive les perjudicó. Por eso tú dices, oye, es que esto es más complejo que inclusive meterse a saber de qué va, ¿no? Entonces me gustaría que nos comentases eso. ¿Qué tipo de traumas son los más comunes? ¿Qué es lo que es un trauma? ¿Y cuáles serían los primeros pasos? Vale, pues un trauma, si lo podemos simplificar como una experiencia abrumadora. Algo que me abruma, ¿vale? No tiene que ser intenso, sino y que me genere como una distorsión, una no comprensión de qué está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que eso cambia la experiencia inmediata de quiénes somos y nos deja pues una huella, ¿vale? Y esta parte es importante porque el cerebro y el cuerpo y el campo energético luego van a manifestar esa huella. Y algo muy importante es entender que a veces no nos tiene que pasar directamente a nosotros, sino podemos estar viendo algo que nos genere un trauma. Podemos ver, por ejemplo, imagínate un robo en la calle. ¿No? Es una experiencia que si no nos han dado una explicación, lo vemos como niños, incluso invalida. No pasa nada, cariño, no llores, que no pasa nada. No, eso es una invalidación, va a generar una distorsión, ¿no? Es una falta de comprensión de algo altamente estresante que no sabemos cómo organizar, estructurarla, ¿no? En nuestro sistema mental. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que luego lo que vamos a vivir es en una continua influencia en nuestra capacidad de recuperación, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo no comprendo qué ha pasado y me dan una solución, luego yo voy a ir aprendiendo que no sé cómo recuperarme de los factores estresantes. ¿Qué más? Por ejemplo, tipos de traumas. Pues, por desgracia, hay mucho trauma de maltrato físico y psicológico, de abuso infantil y lo que hablamos, o de abuso en las familias, en cualquier miembro de la familia. Esto lo encontramos más habitual de lo que nos gustaría, incluso con determinadas técnicas, ¿no? A veces son memoria oculta, ¿no? Todo el sistema se reorganiza para dejar de acordarse de ello y poder sobrevivir. Pero tenemos determinadas técnicas que por eso siempre hablo que hay mucho respeto cuando se trabaja el trauma, porque no sabemos qué vamos a destapar, qué puertas vamos a abrir. Pero es una de las cosas que siempre digo, por eso el hecho de es suficiente hacer un curso, ir a incluso formaciones grupales que sí que ayudan, pero no exactamente. ¿Por qué? Porque necesitamos un espacio cuando realmente queremos poder abrir, o sea, darle la información a nuestro sistema nervioso de que puede desbloquear información muy significativa, es que tiene que haber la sensación de puedo dejarme caer en brazos de alguien, el ser atendido, el ser sostenido. Si luego por mí mismo, ¿en brazos de quién caigo? Sí. No voy a poder abrir esa información, no me voy a poder, no te lo puedes permitir. Y claro, si es algo grupal, que tiene un corto espacio de tiempo, no hay seguimiento, etcétera, igualmente, ¿cómo vamos a sostener lo que se abra ahí? Porque lo llevamos tal vez muchísimos años ocultándolo. Pero también puede ser, como decimos, algo muy sencillo, como imagínate que de pequeño, siempre pongo este ejemplo, estás en la orilla del mar, viene una ola, te revolea, tú te asustas con la sensación de tragado agua y viene tu madre y invalida el susto, la emoción negativa. Entonces, hay
de repente se puede desarrollar una aversión al agua, Ujú. por ejemplo. O sea, pueden ser cosas muy sencillas, o haberte tropezado en la calle, pueden ser cosas muy sencillas o traumas mayores, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo sería? Porque entiendo que todo el mundo, bueno, o todas las personas, si nos ponemos a pensar un poco, podemos identificar, bueno, pues las cosas que nos han pasado y que más nos han podido afectar, ¿no? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la línea de una experiencia que no te gusta a un trauma? ¿Cuál es la línea que separa, oye, pues mira, esto me ocurrió y me generó ansiedad, o me generó tristeza, o me generó agobio o enfado? ¿Qué cosas deberíamos hacer para decir, ostras, es que esto que ya o sea, está entrando a algo que se me repite emocionalmente cada X tiempo? O sea, ¿cómo podría una persona diferenciar eso, una mala experiencia con un trauma? Una mala experiencia, vale, ¿cómo podemos decir? Porque es que es muy sutil y normalmente algo que no me gusta y me resisto a afrontarlo, por ejemplo, tiene una base detrás de trauma. Perdona, que se me han asomado por él. Me han despistado. No te preocupes. Vale. O sea, yo te lo pregunto por el hecho de que creo que para una persona pedir ayuda cuando sabes que es un trauma y no es una mala experiencia es como estar un paso más cerca de hacer Ya, eso, de pedirle ayuda. la mala experiencia la podemos diferenciar porque hay algo importante que poder hablar, la comprensión del trauma no significa la superación de él. Ujú. Entonces, una mala experiencia, digamos que la diferencia podría estar, que no siempre es un 100%, no podemos afirmarlo al 100%, es cuando nosotros sufrimos una mala experiencia, pero le hemos podido dar una solución inmediata, la información se ha podido reorganizar en las diferentes áreas del cerebro, y una de ellas, por ejemplo, en el área de Broca, que es la del lenguaje coherente, y le podemos dar una explicación coherente sin una reacción emocional intensa. Entonces, por ejemplo, si yo soy capaz de cuando hablo de esa experiencia traumática o mientras la estoy experimentando, darle una solución, ¿vale? Entonces, incluso la puedo hablar como un reto que he superado. Ahí está la diferencia, ¿no? En el reto que he superado, ostras, pues mira, me pasó esto, pero es un reto superado. Comprendo lo que me pasó, pero hay algo que sigue reaccionando, hay algo que se sigue activando y, por ejemplo, el estómago se me encoge, me genera presión o cambia la respiración. Entonces, ahí estaría esa línea. Incluso, porque dirán, claro, pero es que si pasa algo como muy importante, muy fuerte, ¿no? Una pérdida, incluso vamos a hablar de algo grave, una violación, podríamos llegar a hablarlo sin una experimentación fuerte, Sí. sino como algo que pasó hace tiempo, que está en el pasado. El problema es cuando hablamos y percibimos que está como muy cerca la experiencia. Uh-huh. O sea, por ponerlo un poco encima de la mesa. O sea, estaría como el primer paso, que sería no poder hablarlo. Sería como eso está bastante más claro. Segundo caso, poder contarlo, ¿vale? Pero cuando lo cuentas, por un lado, no, o sea, en el caso de que siga por ahí latente, que típicas personas que te dicen, ostras, te cuento esto y se me sigue poniendo la carne de gallina, ¿no? O que es la típica frase, ¿no? Que sigue vinculado a la experiencia, a la emoción. O ya en el caso de que haya pasado, bueno, un trauma bien resuelto, entiendo, es que puedas contarlo, puedes decir, pues mira, esto me sirvió para tal, y te lo cuento para que tú también aprendas de mi experiencia que yo solvente, ¿no? Pero no o sea, se da una disociación. Quiero decir, hay veces que escuchamos el discurso y faltan tonos emocionales. No tienen que ser intensos, pero falta como un discurso emocional coherente. Y ves que hay muy poco movimiento corporal, incluso ves que la persona está como muy estructurada, con tensión, dura, y dices, no cuadra. No cuadra. Vale, o sea, que he aprendido a decírtelo de una forma a la que ya no le genera emoción, pero a la que se salga sí que le entra. Claro, o no. Claro, el problema en estos casos es que no te permites conectar con las sensaciones corporales porque puede haber un colapso. Vale. Entonces, de hecho, es una característica muy común esa disociación corporal porque es la ínsula, una de las áreas cerebrales que gestiona la información, la primera que gestiona la información emocional recogida por todo el cuerpo, ¿vale? Va a la ínsula y la ínsula es la que se encarga de repartir la información emocional.
antes de que el cerebro la pueda llegar incluso a comprender. Por eso es tan potente trabajar desde las técnicas psicocorporales o la yoga, meditación, porque lo que hacemos es ayudar a volver al cuerpo, ¿no? Que se habla tanto de las técnicas de volver al cuerpo, pero claro, volver al cuerpo tiene que hacerlo con conocimiento, con calma, porque en el trauma hay áreas cerebrales que literalmente se apagan, es necesario. Y por eso, por ejemplo, la mayoría de personas a veces tienen la sensación de no tener misión, ¿no? De hacia dónde voy. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal también reduce muchísimo la señal o se apaga. Entonces, la sensación de misión o la sensación de conexión con el cuerpo o incluso el despiste con el espacio-tiempo, los recuerdos del pasado, el cómo soy capaz de estructurar la información que llega. Entonces, ¿qué pasa? Que existe, lo primero es eso, la ínsula se desconecta, no permite, ¿no?, que la información sensorial pase al cerebro para que no haya un colapso. Entonces, empezamos a tener que reactivar todas esas áreas poquito a poquito. Por eso no es tan fácil. Físicamente tenemos que generar cambios en la estructura. Entonces, tenemos que ir muy poquito a poquito con el ¿vale? Como con el volver a experimentar las sensaciones corporales con respecto a eventos traumáticos. Sí, yo lo he entendido. Creo que ha quedado claro el hecho de saber identificarlo y de saber que hay variantes dentro de que puedas contar la experiencia o no puedas contarla. Creo que como punto de partida, las personas que estén viendo este episodio pueden hacer bloques de introspección, ¿no? De pensamiento, y pueden hacer como un listado de experiencias para que puedan decir, oye, pues todas están bien, o de estas 10 una está regular, y así comenzar el proceso, ¿no? Entonces, una vez que lo tenemos identificado, porque yo estoy intentando hacer como un camino hacia donde lleva la conversación. Una vez que lo tengamos identificado, vamos a entender que tengamos alguna mini cosa por ahí que no esté resuelta. ¿Cuáles serían los primeros pasos que tendríamos que ejecutar, o los más interesantes, para empezar a ir trabajando este posible trauma? A ver, lo más importante es desde esa conciencia de entender que todos tenemos experiencias traumáticas detrás, normalizar el pedir ayuda en el sentido de, vale, yo sé que algo me está limitando, hay algo que siento que no termina de estar como me gustaría, vale, pues voy a pedir ayuda, ir a un profesional que obviamente yo voy a aconsejar a un psicólogo que tenga suficiente formación y experiencia en trauma para poder permitirnos abrir esa información poquito a poquito y que se vaya estructurando y poniendo orden. Y sobre todo eso, que vayamos reactivando la conexión completa con el mundo que nos rodea y con nosotros mismos. Entonces, ese sería a priori el paso recomendado. Sí. Y para ponerlo un poco más en tierra, o sea, ¿nos puedes contar? Así ya hacemos cosas, ¿no? Como matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Metemos un caso real y ejemplificamos un poco lo que estamos contando. ¿Nos cuentas algún caso de algún paciente que no haya quizás tenido un trauma de libro, de decir que tenía un accidente de tráfico o alguna cosa de esta, pero que se diese cuenta poco a poco y que, bueno, que tú trabajases con él, cómo fueron esos primeros momentos? Pues os voy a contar, fíjate, te voy a contar un caso que ha sido un gran reto. Un gran reto, ha sido muy bonito, justamente con una persona con hipersensibilidad electromagnética, y la importancia de que cuando necesitamos recuperar la salud, primero comprometernos el tiempo necesario, ¿no? Porque muchas veces cuando vienes a terapia lo primero que te preguntan es, ¿y esto en cuánto tiempo podemos resolverlo, ¿no? ¿Cuántas sesiones? Y dices, depende de los objetivos, claramente, pero es muy importante entender que si yo he ido acumulando, porque esto es efecto de acumulación, si yo he ido acumulando experiencias adversas, dificultades, y podamos llamarlo traumas, y a día de hoy sé que todo eso, hay algo, y más que de que sé que todo eso me pesa, no, porque todo el mundo a lo mejor no lo relaciona, pero sí soy consciente de que llevo una mochililla, algo pesa, wow, aunque pases por ejemplo, no sé, aunque pases 2 años en terapia, proporcionalmente es un cambio rápido para poder tener resultados que perduren en el tiempo. El compromiso contigo mismo es lo más importante, y saber que es necesario darte el tiempo necesario para llegar a tu ideal, a tu yo ideal, ¿no? A volver a sentirte plenamente en esa conciencia y en ese yo fuerte y ordenado, requiere de un tiempo. Más allá de que podamos usar dentro de ese proceso técnicas que nos ayuden a llegar a los objetivos más rápido. Eso por un lado. Entonces, claro,
Este caso han sido una terapia de 2 años, no porque el objetivo se cumpliera 2 años, sino fuimos consiguiendo objetivos terapéuticos, pero esa persona luego quería ir a más y más y más. Y a día de hoy, wow, fíjate, esta persona lo pasó muy mal con el tema de la hipersensibilidad electromagnética. Es de los casos muy graves de estar a punto de perder la vida, quedándose una mujer en 40 kilos, que hasta el agua le sentaba mal, que podía sentir absolutamente cualquier cosa. Llega un momento, ella está en su proceso con la recuperación de hábitos ancestrales, o sea, alimentación, sol, grounding, etcétera, no todo. Y llega un momento en el que parece que algo se ha bloqueado en el logro de determinados hitos de la recuperación de la salud. Y justamente en esa etapa entro yo, ¿no? Esas casualidades de la vida. Llegó y empezamos a trabajar. Y nos vamos dando cuenta cómo, por un lado, a través del proceso conseguimos reajustar de determinada manera el organismo, que puede seguir avanzando en la recuperación de la salud física. Por un lado, ¿por qué? Porque si el cerebro tiene áreas que están bloqueadas, son señales que están rotas de alguna manera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa es la información que llega al resto del organismo, de no poder seguir avanzando. ¿Por qué? Porque las creencias de salud también son importantes, igual que los traumas, las creencias en general, para entender qué pasa en la recuperación de la salud. Vale, entonces, pero en determinados momentos sí que vamos trabajando con trauma conocido, según vamos organizando la información, con MDR, se van liberando, pero algo muy importante es que en algunos puntos fuimos a traumas que no se acordaba de ello. Pudimos empezar a liberar información. Y aquí está la base, porque dices, no, es que yo recuerdo que mi infancia, ¿cuántas veces vienen clientes y me dicen, no, es que yo recuerdo una infancia buena? Y seguro que sí, recordamos aquello que debemos recordar, ¿no? Que nuestro sistema nos permite para vivir bien, pero eso no significa que no hayan pasado cosas, ¿no? Por ejemplo, nuestros padres, obviamente, en cada caso lo han hecho lo mejor posible, pero ha habido una consecuencia del estilo parental siempre. Entonces, de las cosas más bonitas, ¿no? por decirlo de alguna manera, es cuando alguien ya confía tanto en el proceso y en ti como profesional, que puedes empezar a abrir esa información inconsciente que en la mayoría de los casos sucede, y podemos solucionarlo sin que cree un colapso en la persona, que es muchas veces es muy importante. Yo, Vanessa, esto lo vivo. O sea, no lo vivo muy frecuentemente, pero sí que cada cierto tiempo, yo atiendo a personas con patologías graves, cada cierto tiempo me encuentro un bloqueo emocional que supera lo fisiológico. Supera a todo lo que hagamos. Es decir, oye, no tiene sentido que este síntoma aparezca cuando estamos haciendo todo lo contrario, y en el 99% de los pacientes es efectivo, y en tu caso parece que es como si estuvieses tomando agua, que no hace nada, no hace nada en tu caso. Entonces aquí vemos que literalmente es ese apartado emocional, ¿no? Esa persona que empieza a identificar la enfermedad como parte suya, y ya es algo como que, como no se desbloquee a nivel cognitivo, no avanza a nivel fisiológico. Y sí que es cierto que también las personas tenemos la capacidad de compartimentar en el cerebro lo que no nos gusta, y podemos olvidar, entre comillas, situaciones, como tú dices, que hemos podido vivir de pequeño, que pueden estar ahí haciendo peso, como tú decías, cargando la mochila, y que literalmente en momentos de vaso desbordado, inclusive quitar lo que no te acuerdas, hace que dejes de tener esos brotes por ahí. Sí, es que fíjate que a veces incluso la raíz del problema ha podido llegar a ser una discusión que viste cuando eras súper pequeñita debajo de una mesa, ¿no? Hemos llegado a abrir esa memoria, y que tus padres estén en una discusión acalorada, pero no la recuerdas. Sí, pero de lo que te acuerdas es de lo último que te ha pasado, que ha sido una discusión con un vecino, que ha sido la guinda del pastel, y ahí has detonado. Y dices, no, ha sido la discusión con el vecino, eso ha sido la guinda. La guinda del pastel ha sido el vecino. Pero, o porque son relaciones que terminan siendo personas algo manipuladoras, controladoras, por ejemplo. Sí, o sea, pero como que dentro de eso hay muchas capas, ¿no? Como cuando a mí me dice una persona, ¿no? Es que he comido un kiwi y me ha detonado un síntoma tal. Y bueno, el kiwi ha sido el detonante. A ver cómo está tu tubo digestivo, porque no tiene sentido con un alimento X, da igual si es un kiwi o lo que sea, brote el síntoma. Eso no tiene sentido.
De hecho, con este caso que te comento de Bárbara, puedo hablar de él porque ella me lo ha permitido, teníamos un efecto nocebo. De hecho, le dieron un complemento para poder relajarse, porque claro, su sistema nervioso estaba tan alterado que por las noches eso era un baile continuo, no había manera, ¿no? Y le dieron algo para relajar. Y a ella le generaba el efecto contrario. Y todo venía por algo observacional cuando era pequeña con respecto a su madre. Un evento concreto lo trabajamos con MDR y se disolvió. Vale. Así Pues de rápido y efectivo. me gustaría meterme más un poco ahí, ¿no? Porque hemos hablado así como de forma muy, muy esporádica de algunas técnicas, pero me gustaría que me contases más, bueno, pues quizás todas las herramientas o las herramientas más útiles que te parezcan, bueno, que te parezcan llamativas para contarle a las personas que nos estén escuchando, tanto MDR como otras más que utilices, que sé que son muchas, pero si quieres hacer una pequeña selección y contarnos, yo creo que puede ser muy interesante. Para mí las dos herramientas estrellas y que creo que combinadas son más potentes es el MDR, técnica de reprocesamiento y disociación por movimientos oculares. ¿Vale? Algunas personas tal vez lo hayan visto como el terapeuta mueve los dedos así y la persona sigue los dedos. Yo no lo trabajo así, yo lo trabajo con tapping y visualización de alta estimulación, porque entramos más, para la persona es más fácil. Vale, pero una cosilla, Vanessa, machácamelo, porque yo no tengo ni idea de lo que es tapping ni de eso, entonces yo entiendo que también las personas que nos están viendo no lo van a entender. Entonces, explícanos bien Es la manera cómo es esto, porque a mí también me pasa, yo me pongo a hablar de fisiología y no me entiende ni Cristo, pero por hacer ese mini trabajo de traducción. Sí, así lo más sencillo posible. Vale, pues, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacemos con el MDR? Bueno, las dos técnicas serían MDR y técnicas psicocorporales, ¿vale? El movimiento del cuerpo para volver a crear nuevos patrones de movimiento y experiencia. Vale, entonces, el MDR es una técnica muy directa, es de nueva generación y que podemos trabajar directamente con la información inconsciente, incluso llegando al trauma, a la información origen. ¿Qué otras técnicas no tienen esa facilidad y esa rapidez? Porque en una sesión podemos resolver un trauma profundo. Entonces, pero sí que es verdad que necesitamos una serie de sesiones para organizar la información, eso sí, pero no necesitamos regocijarnos en la experiencia traumática, solo encontrar el punto de conexión. Dígase, dime la última vez, o sea, si estamos hablando de esa experiencia, ¿dónde la sientes? ¿En qué parte del cuerpo, por ejemplo? ¿No? ¿Dónde la sientes? Y algo de la escena. ¿Para qué? Para que cuando podamos entrar en esa visualización tengamos un lugar, ¿vale? Porque el cerebro necesita ir a un lugar. Esto se basa en el concepto de que al cerebro le da igual estar viviendo la experiencia o imaginándola. Los procesos cerebrales que se activan son los mismos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una resignificación de la historia. Vamos a cambiar literalmente la resolución de la historia. Y el cerebro se la cree, aunque sepamos que lo estamos haciendo de manera externa, ¿sabes? Que lo estamos promoviendo nosotros. Entonces, yo siempre les digo, esto es como la película Origen, creas un escenario y luego tienes que ayudar a la persona a ir superando las trabas que pone el inconsciente para que podamos resolver esa experiencia traumática. Entonces, a partir de ahí, cuando ya tenemos como un lugar donde poder acceder, lo que trabajamos es, como te digo, relajar a la persona, todo lo que podamos, relajamos a la persona y vamos a utilizar la visualización de alta estimulación con tapping. ¿Qué es el tapping? El tapping son toques, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos con ese tapping? Normalmente te pones delante de la persona, también lo podemos hacer online sin ningún problema, entrenando a la persona en esos toques y simplemente lo que vamos a buscar es una activación neuromuscular derecha-izquierda para activar el hipocampo, hacerlo vibrar y poder acceder a la memoria profunda, y con unas indicaciones vamos muy rápido y por eso podemos acceder a esa información que está como muy escondida. Cuanto más confianza tiene la persona, más fácil llegar al trauma origen. Si no, va a haber ciertas resistencias y vamos a tener saltos espaciotemporales, pero a veces notas como la persona intenta sacarte, ¿no? Es muy bonito este trabajo, parece muy sencillo, pero tiene mucha responsabilidad porque nuestro trabajo es crear un escenario donde la persona pueda hacer por sí mismo el trabajo con guía y darle una nueva historia. Por ejemplo, vamos a imaginar casos donde hemos visto llegamos a esa discusión que puede hacer la persona, puede salvar a esa niña, por ejemplo. ¿Vale? Que cuando se dice, la conexión con la niña, no puedes ir a salvar, la sensación de salvar. Salvas a la niña, la llevas a otro espacio, esto se hace como muy rápido, ¿no? Pero tiene una serie de anclajes muy importantes de validación del cambio de la experiencia para generar
para poder anclar la nueva información y que se quede como un aprendizaje y una resolución del trauma que hemos conseguido volver a ver. Entonces, bueno, vamos dando esa historia, creando esa nueva historia. Normalmente es bastante rápido, o sea, más de 20 minutos no pasamos dentro, ¿no? Dentro del inconsciente. Y bueno, cuando salimos ya hay un cambio en el recuerdo, sí o sí. Por lo menos en mi caso, en el 100% de los casos, ya hay un cambio en la percepción del recuerdo. Dígase que ya no notas esa activación emocional o que lo sientes como muy lejos y cuesta traerlo o que está como difuminado. Y dices, wow, qué potente. En los siguientes días continuará el reprocesamiento incluso durante la noche. Pero es una herramienta eso que nos permite darle una nueva versión a lo ocurrido y el cerebro lo acepta. Y entonces, lo más bonito es que este tipo de trabajos te vas dando cuenta poquito a poquito que son cambios sutiles, pero de gran significado. Sutiles en cómo te das de repente cuenta de, ostras, ante pues la conversación con mi padre, estoy muy tranquila, ya no reacciono cuando se pone de tal manera, por ejemplo, ¿no? O me estoy dando cuenta que ha pasado esto con mi hijo y he reaccionado de manera distinta, ¿no? De repente un día te vas dando cuenta de reacciones distintas. ¿Qué pasaba? Que de base había una gran activación de la amígdala. ¿Por qué? Porque estaba hiperreactiva. Y de repente vemos que algo ha calmado, ¿no? Es como, uy, como más en calma. No reacciono igual y ahí está. Eso sí es un cambio profundo. No poder hablarlo tan claro, sino poder sentirlo. O sea, se podría decir que esta técnica es la MDR, ¿cierto? Sí. Vale, que el MDR está enfocado a reconfigurar esas experiencias, ¿no? Bueno, haciendo una serie de estrategias como el tapping y demás, pero para reescribir, entre comillas, esa historia, aunque el recuerdo no cambia, sabes lo que pasó, pero puedes conseguir imaginar o visualizar otro tipo de situaciones donde la sensación ya no sea tan negativa, ¿no? O sea, como más positiva para ti. Claro, no, de repente cambia completamente y además se llega en muchos de los casos a sentar como parte del recuerdo. O sea, no podemos cambiar en sí el disparador traumático, pero sí podemos darle un nuevo cierre, que es lo que estamos haciendo, lo que necesitaba. Lo único que necesitaba el cerebro era darle un cierre. Entonces, pues como te decía, puede ser yo voy y salvo a la niña desde mi adulta. O lo que hago es pasarle una pantalla de cine para ponerlo lejos. O, bueno, hay un montón de estrategias en función de la necesidad de la persona, de cómo resolver, que eso lo vas leyendo en función de los disparadores, los símbolos, las metáforas que van apareciendo durante la ejecución de la visualización. Entonces, tú le vas poquito a poquito, le vas como creando el nuevo escenario para que la persona sea la que hace el cambio de la historia. Vale, entonces esa me ha dicho que era la primera herramienta. ¿La segunda? Sí. Y la segunda sería lo que es en general las técnicas psicocorporales. El movimiento, o sea, sobre todo es el movimiento. Cuando perdemos el cuerpo, perdemos la forma en que vivimos el mundo, ¿no? Esa disociación del cuerpo. O esos patrones que hablabas rígidos, ¿no? Cuando nuestro cuerpo se vuelve rígido, obviamente algo está pasando en nuestra experiencia y es volver a darle un nuevo significado al cuerpo, ¿no? Es volver a hacerme amigo de mi propio cuerpo para poder vivir el mundo de una manera más amable y volver a entender que mi cuerpo es quien está contándome la experiencia vital y luego yo la proceso. Entender que es el vehículo y que tengo que escucharlo. O sea, a falta de escucha viene la enfermedad. A falta de escucha del cuerpo, de las señales que da el cuerpo, viene la enfermedad. O sea, si yo no hago caso a los disparadores, ¿no? A veces emocionales o algún dolor o algún bloqueo, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a debilitar tanto el organismo y además el cuerpo te va a dar señales de, vale, no me haces caso, voy a más, ¿no? Voy a más. Y de repente nos encontramos no solo con una lesión, sino con un problema digestivo o con cualquier enfermedad. Sí, aparte es algo que pasa mucho, ¿eh? O sea, te podría poner mucho ejemplo. Cuando tú no prestas atención a una señal fisiológica, hay un momento en el que se silencia. Pregúntale a un fumador si le sabe mal el humo. No le sabe mal el humo. Literalmente a él no, pero pregúntale a cualquier persona que dé una primera calada en su vida si le sabe bien o le sabe mal. O sea, literalmente se pone a toser. Entonces, cuando hay algo que nos resta, pero que no lo cambiamos, se puede silenciar. Exacto. Y el hecho de que se silencie no deja de ser negativo para ti, simplemente ya tu cuerpo ha dicho, ok, yo le avisé, no está haciendo nada al respecto
dedico mi esfuerzo en otra cosa. Exacto. Pero exacto. es ahí lo interesante de volver a hacer este trabajo, como tú decías, para volver a conectar con todas nuestras sensaciones, todos los avisos naturales que tiene nuestro cuerpo y conseguir estar en armonía con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos, con todo lo que interpretamos en nuestra vida. Y me parece súper interesante este tipo de trabajo. Y que es importante entender, como volvíamos a lo mismo, la huella del trauma también se va a alojar en partes físicas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas les puede pasar que les rozan y le genera como cierto malestar, ¿no? Ese primer input. Luego no pasa nada, luego se dejan acariciar, pero el primero es un sobresalto. Vale, si me sobresalto, ¿qué está pasando? Por ejemplo, es una señal que tiene mucho que ver con cómo percibimos el contacto físico, lógicamente, y la seguridad del contacto físico. Entonces, a partir de ahí, pues hay que empezar a explorar, ¿no? Esa primera reacción. Y como ello todo. Entonces, es muy, muy interesante cuando trabajamos desde la percepción de las señales corporales, cualquier tema, ¿no? El dónde lo sientes, el cómo lo sientes, y cuando hay reproducibilidad en el lugar, buscamos esa liberación a través de lo que hacemos del movimiento. El movimiento puede ser de manera manual o puede ser la persona a través de su propio movimiento, a redirigir la energía que se había quedado bloqueada en un punto a través de una experiencia adversa. Y es importante hacerlo también, porque si no, no terminamos de liberar la información, ¿no?, densificada, bloqueada en el cuerpo. Sí. Y normalmente todos estos traumas, o yo al menos lo pienso así a nivel fisiológico, llevan como una respuesta de estrés muy similar a un peligro cualquiera de ver en una carretera que te va a atropellar un coche. Pero literalmente son situaciones que te hayan podido pasar, como tú decías antes, debajo de una mesa o sentado delante de tu jefe o en cualquier otra situación, ¿no? Entonces, el hecho de, o sea, nuestro cuerpo cuando sufre estrés, el movimiento es lo que lo desbloquea, o sea, literalmente. O sea, cuando tú tienes un pico de estrés, tu cuerpo lo que hace es echar sustrato energético al torrente sanguíneo, echar glucosa, echar ácido graso para que tú salgas corriendo y te escapes de ese evento estresante. Pero claro, es un evento estresante, es una respuesta a un evento estresante físico. Claro, el emocional tiene la misma respuesta, pero a lo mejor estás quieto, ¿no? Entonces, el hecho de intentar resolver algo que tienes ahí enquistado a través del movimiento, estás haciendo que ese cambio en la bioquímica, en el momento de recordarlo, en el momento de revisualizarlo, se redistribuya de forma eficiente en comparación con el momento en el que lo viviste originalmente, que no se distribuyó de forma eficiente y se quedó ahí perjudicando a los órganos que fuesen. Exacto, porque en la mayoría de los casos, en el trauma, lo que ha pasado es que ha habido el bloqueo del movimiento. Me quedo bloqueado en el momento por lo que estoy viendo, por lo que estoy experimentando. No ha habido ni lucha ni huida, porque si hubiese habido lucha o huida, hubiese habido un comportamiento adaptativo que hubiese logrado el objetivo en ese momento. Claro, en este caso, la mayoría de los casos es el bloqueo. Entonces, justamente es lo que tenemos que liberar, el bloqueo a través de un nuevo patrón de movimiento que nos lleve a la resolución del conflicto a nivel. Vale. Y una de las últimas cosas que me gustaría preguntarte es o sea, te pregunto por herramientas que utilizáis en consulta, pero me gustaría saber también temas de aparatología, ¿no? O sea, nosotros los nutricionistas utilizamos bioimpedancia, en mi caso utilizo bioresonancia también, utilizamos como ciertos artilugios tecnológicos que nos ayudan a identificar por dónde vienen las problemáticas que nos presentan los pacientes. Yo sé que tú eres especialista en utilizar alguna otra que, bueno, es más o menos conocida aquí en España. Yo creo que menos de lo que se debería, pero ahí estáis haciendo un muy buen trabajo. Así que me gustaría que me contases eso, qué tipo de herramientas utilizáis, cómo lo utilizáis, cuáles son los principios, todo lo que quieras. Vale, pues justamente dentro de mi exploración por mejorar mi salud, encuentro un día un dispositivo que se llama BioWell, que me deja tremendamente alucinada. Lo conozco en un retiro y yo me puse a hacerle preguntas a la chica del retiro. Nos midieron a través de los dedos de las manos y yo veía energía, nivel de estrés, órganos, todo eso era como, wow, ¿esto qué es? Bueno, en ese momento la chica creo que la colapsé un poco, pobrecita. Pero yo cuando me fui de allí me puse rápidamente a investigar y lo adquirí muy rápido. Y que enseguida llegué a la formación que hacían en Madrid, en el experto universitario, en bioelectrografía. Y ahí empieza mi aventura con BioWell, porque a día de hoy
soy socia del proyecto en España. Y BioWell es un dispositivo que está creado para hacer visible lo invisible. Mide a través de los campos electromagnéticos, del conjunto de campos electromagnéticos a través de los dedos por la orientación del suyo, donde tenemos aferencias de órganos, tanto en los dedos de las manos como en los dedos de los pies. También tiene influencia ayurvédica, sobre todo para la parte emocional, centros energéticos influenciados por todo el constructo cognitivo emocional y la conciencia. Y también lo que nos está permitiendo es medir la función de órganos y sistemas a través de ahí, ¿no? El estado funcional. O sea, es como, yo siempre digo, es como poder abrir a tu cliente por la mitad, miras a ver qué está pasando en este momento, cierras, lo vuelves a hacer y puedes crear una línea base del estado funcional, pero es que además trabajas en la prevención de la salud, porque como la función va antes que el síntoma, podemos empezar a predecir de manera muy eficaz qué puede pasar a corto, medio, largo plazo en función de los órganos que se estén viendo afectados, ¿no? Con un enfoque más holístico, ¿no? Porque al final estos enfoques son holísticos, médicos, fisios, osteópatas, psicólogos y luego ya pues otro tipo de terapeutas. Y son muy bonitas las investigaciones que se han conseguido hacer incluso en el área de oncología, ¿eh? Se puede ver la evolución del cáncer y la remisión de un cáncer incluso antes de que empiece a dar síntomas. Pero en mi caso, ¿no? Como psicóloga, empecé a ver que era una herramienta que me daba una información en tan poco tiempo, tan precisa de alguna manera, ¿no? Porque te dan muchos datos brutos que en función a tu profesión los adaptas para poder analizar aquello que estás buscando, ¿no? Aquellos síntomas. Y en mi caso, empecé a ver que con la pestaña chakras yo no entendía nada de ayurveda, ¿vale? Ahora tampoco demasiado, lo justo como para poder entender algunos principios, pero BioWell te lo pone muy fácil al final, hay mucha información. Pude crear un protocolo de análisis psicoemocional y poder ver disparadores traumáticos, tendencias de comportamiento y sintomatología actual, obviamente, pues sufrimiento que llevo detrás. Y wow, para un psicólogo que podamos ver toda esa información sin hablar con el cliente siquiera, que ojo, esto no significa que yo esté recomendando usa y ya no hace falta hablar con tu cliente. No, siempre hay que contrastar con los datos que recoges con el informe clínico con tu cliente, pero sí que es verdad que es una cantidad de información en muy corto espacio de tiempo que a veces nos cuesta varias sesiones poder confirmar. Y de repente te abre un mundo y luego esa parte intuitiva también, por tu experiencia profesional, más tu propia intuición. Y de hecho tenemos un caso, hay un caso, ¿no? Que siempre cuento porque para mí fue de los primeros en los que pude ser consciente del potencial de análisis, jolines, de la parte mental. Y es que hemos colaborado con un equipo deportivo olímpico y nos mandaron, que ellos tienen BioWell para hacer algunos seguimientos y preocupados se ponen en contacto con nosotros porque está viendo algo algún bloqueo en el rendimiento, ¿vale? Yo también me dedico al análisis del movimiento a través de las cadenas musculares, entonces puedo predecir si hay sobrecarga, tenemos algún problema en las cadenas de movimiento, podemos predecir el rendimiento. Entonces, me llega el informe y claro, a nivel fisiológico, obviamente yo no soy médico, pero no veíamos nada destacable. Y veo varios análisis y pude ver como un patrón emocional, donde había una tendencia de sintomatología depresiva. Entonces, mi pregunta fue, aquí estoy viendo esto, algo está pasando que tiene bajones recurrentes y podría estar relacionado con alguno de los padres. Justamente había tenido una pérdida hacia pico y, bueno, pues como que le estaba costando procesar eso. Y bueno, fue genial porque de repente sin nada de información, porque no nos quisieron dar información para no sesgarnos y poder ver que justamente era algo psicológico, bueno, pues también les permitió a los entrenadores, bueno, incluso al médico, a poner las medidas adecuadas para la recuperación y luego ha estado siguiendo recomendales en este año pasado y demás. Sí, yo siempre digo que esto al final es como una analítica, o sea, tú haces una analítica de sangre y tu plan de acción no puede ir 100% a lo que diga la analítica, ¿no? O sea, también tienes que escuchar, bueno, dónde te dice el paciente que tiene la dolencia, cuál es la dolencia, cómo le sientan X cosas, cómo no. Entonces, como al final son elementos de apoyo que a nosotros profesionales nos acortan el camino. El camino hacen que la intervención sea más rápida o sea más eficiente o que el paciente pueda detectar que en la primera semana o los primeros días ya hay algún tipo de mejora y se
se enganche al tratamiento o aumente la confianza con el profesional, que el vínculo profesional-paciente es una de las cosas más importantes para que haya un progreso. Entonces, este tipo de cosas, para que las personas que les pique un poco más lejos lo interioricen cómo funciona, bueno, hoy en día todo el mundo sabemos que un smartwatch con un láser que tiene aquí abajo te mide la frecuencia cardíaca, te mide tal, ya incluso hay relojes que te miden la glucosa solamente por tenerlos puestos. Bueno, pues digamos que si yo he entendido bien, Vanessa, el dispositivo de BioWell a través de estas emisiones electromagnéticas de ciertos puntos de la mano, lo que hace es analizar un poco cómo está el funcionamiento generalista de tu cuerpo y a través de su programa informático, entiendo, va haciendo como una serie de interpretaciones para los profesionales. Interpretaciones no, hace el análisis, la interpretación es responsabilidad del profesional y su enfoque, pero sí, lo que estamos midiendo es luz, realmente, la luz de tu cuerpo. O sea, lo que medimos, o sea, la cámara lo que hace es manda un pulso de alta frecuencia y alta intensidad, que no se nota nada con los dedos, y lo que hace es generar una excitabilidad de los electrones, ¿vale? Que hay aquí a nivel superficial. Cuando esos electrones se excitan, colapsan con los fotones que hay dentro de la cámara. Entonces se produce lo que se llama la imagen de corona, es una imagen EPI. Entonces se genera una luz con una forma redondeada y que en función de un montón de parámetros de esa luz nos habla de qué información hemos recibido cuando hemos mandado el pulso y ha vuelto, esa información de cómo vibra ese órgano. Y en función de esa vibración de ese órgano va a haber una luz más intensa, menos intensa, o no hay luz, por ejemplo, cuando tenemos bloqueos en órganos, ¿no? Vamos a ver hiperfunciones, el órgano está ahí trabajando a tope, funciones normales o hipofunciones, cuando ya están agotados esos órganos, ¿no? Entonces, es muy preciso, incluso es que nos dicen médicos que tienen dispositivos que tienen menos fiabilidad en los resultados que tienen, les encanta, ¿no? Cómo pueden de una manera nada invasiva tener tanta información. Y lo que hacen, y eso, y es muy rápido, es que en menos de un minuto tenemos un escáner completo. Sí. Y algo que es muy interesante de tener herramientas así de efectivas es que nos ayuda a entender los disparadores y los límites terapéuticos, que creo que esto es fundamental, que a veces no somos conscientes y tenemos que saber cuál es el disparador. Te pongo el ejemplo de cómo hablamos de la hipersensibilidad electromagnética, que tiene un exceso de carga en el cuerpo, ¿no? Yo, por ejemplo, mis huellas normalmente tienen... En BioWell hay un parámetro muy concreto cuando tenemos un exceso de carga electromagnética. Entonces, jolines, ¿qué haces? Porque yo me he dado cuenta que he estado haciendo muchas veces paliativos, porque muchas veces los síntomas de la hipersensibilidad pueden ser parecidos, por ejemplo, a un trastorno de ansiedad, entre otros, o incluso depresivo. Y con ello nos damos cuenta de que primero hay que poner orden, ¿no? Un detox electromagnético, pues, toma tierra, apaga los plomos de casa, o quita el wifi por las noches, el reloj, bueno, pues intenta quitártelo por la noche al menos. Cositas de eso. ¿Por qué? Porque si no, si los disparadores están igual, no vamos a poder ayudar a la persona realmente. Yo recuerdo uno de los primeros síntomas que yo empecé a experimentar y que suele ser de los primeros por la alteración del sistema nervioso central es que empiezas a tener sensación de ansiedad. Claro, la mayoría de personas suelen tener sensaciones de ansiedad en algún momento de su vida, pero claro, cuando incrementa no pueden asociarlos a esto porque normalmente no hay tanto conocimiento como para decir, vale, es que puede ser que tengo una antena que me cruza o es que el wifi me está afectando. No, te lo llevas a otro terreno. Entonces, yo empecé a percibir, porque sí que es verdad, y yo, por ejemplo, soy muy, no, como digo, soy muy intensa, ¿no? Pero percibo que tengo gracias a mi trabajo, ¿vale? A mi trabajo personal, tengo una alta capacidad de gestión emocional. Y yo empecé a sentir sensación de ansiedad. Y yo decía, no está pasando nada en mi entorno, ni nada interno, ¿no? Exploración dentro-fuera, que se pueda relacionar con esto. Y yo notaba que cada vez me costaba más estar bien gestionada. Ahí empezó todo. Luego ya empezó los temblores, caída de pelo, problemas con la piel, problemas digestivos. Esto empieza a ir en cascada, ¿no? Y cuando tengo BioWell, tú fíjate, lo primero que me dicen, cuando yo voy a formarme, que todavía, bueno, pues soy una alumna más, me hacen un análisis con los dedos y me miran y lo primero que me dicen es, ¿dónde vives? Y hago yo así, digo, uy, pues yo en Alicante. Me dicen, no, ¿qué tienes a tu alrededor? Y yo, wow. Yo venía de haber terminado con hacía meses de recuperarme, hacía pocos meses, de una infección en sangre, que no saben los menos allá los médicos por qué. Y ahora soy consciente de que tenía tan colapsado todo mi sistema que no hacía bien los detox y en un cambio de alimentación se
se abrieron ahí todos los tóxicos y me puse pues, muy malita. Y claro, yo empiezo a decir lo que tengo aquí a mi alrededor. Claro, yo tengo una central eléctrica justo al lado, tengo un transformador de energía también al lado, más las antenas que puedan haber, ¿no? Como casi en cualquier sitio. Claro, yo a los 3 meses de estar aquí empecé a estar fatal. Y fíjate que eso cada vez está mejor, este registro cada vez va mejor, cada vez estoy mejor porque estoy poniendo las medidas necesarias gracias a un montón de cosas, pero saber ese disparador, que ahora me doy cuenta, claro, a través de tener BioWell ya te das cuenta que la mayoría de la población tenemos este parámetro alto y es esas sensaciones de siento un poco más de ansiedad, más preocupación, más ruido mental y voy a pedir ayuda porque no me encuentro bien. Lo primero que poner orden es en esto. Luego, por ejemplo, si es algo físico, psicológico. Volvemos a decir que esto somos un sistema multidimensional en abierto. Todo afecta a todo, pero necesitamos saber cuál es el disparador para poder realmente ayudar a la persona y entender cuándo necesitamos la ayuda de otro profesional. Sí. Y luego nos da esto. Entonces somos más eficaces, reducimos tiempos terapéuticos y podemos ayudar de verdad. Y una de las cosas que a mí más me gustan es incluso a veces ver el efecto placebo y luego, por ejemplo, cómo aprende el cliente sobre su salud, porque son muchas imágenes, datos, ¿no? Hemos empezado con el nivel de estrés aquí, fíjate ahora cómo estás, y va aprendiendo sobre su salud. De una manera sí, se hace también un poco partícipe, ¿no? de todo lo que está ocurriendo. Yo creo que eso es interesante. Si hay una falla que yo critico mucho a nivel sanitario es la falta de investigación. O sea, la falta de investigación es algo espectacular. No puede ser que 2 pacientes con patología tumoral con un diagnóstico X se han tratado de la misma forma, no pueden ser que 2 gastritis se han trabajado de la misma forma. A mí eso me horroriza porque, bueno, porque por suerte o por desgracia me cuentan muchas historias a la semana y la mayoría es para llevarse las manos a la cabeza. Y bueno, muchas de ellas están inclusive publicadas en el podcast y son personas que por una mala intervención, por una dejadez de no hacer una buena investigación, porque el sistema de salud no está para hacer investigaciones, pues literalmente acaban con una condición de salud mucho más severa. Entonces, herramientas así, en manos de profesionales que literalmente queramos echarle tiempo a los casos, queramos saber, oye, qué es lo que ha ocurrido, no solamente para que esto se detone, sino qué es lo que hay detrás. Yo creo que es la forma de trabajo que se debería de instaurar sistemáticamente para atender a cualquier persona, ¿no? Entonces, es interesante, muy interesante, tanto las herramientas que nos has contado como los dispositivos que utilizáis. Y yo creo que cada vez, o en mi percepción, cada vez las personas empiezan a entender más que este tipo de, bueno, tanto de herramientas, de dispositivos y este tipo de trabajo es factible, porque es que antes no, solamente se veía lo que te decía el médico y si el médico decía, come lo que quieras o no, esto no hace falta que lo hables con nadie, pues ahí se quedaba, ¿no? Iba a misa, pero yo creo que al final todas las cosas que nos han ido pasando estos últimos años, donde la salud de la población ha tambaleado, donde quizás las personas han visto que son mucho más susceptibles de lo que creen a ciertas cosas. Yo creo que ya están despertando esa conciencia, así que me alegro mucho de que en la parte de psicología también se haga, porque a mí me cuesta mucho esfuerzo hacer la parte de nutrición y yo lo que veo son muchos casos que salen de cosas muy complejas, muy complejas. Entonces, se sale sí. Sobre todo entendiendo que en algún momento súper importante y sin una buena nutrición hay cosas que no van a suceder. Sin una intervención psicológica hay cosas que no van a suceder. O sea, entender que somos un sistema y que en cada momento hay un área en el que intervenir para realmente lograr ser la persona que quieres ser. Que en esto se basa. O sea, realmente las personas que empiezan en su salud y crecimiento es porque están incómodas o saben que hay algo que no es como debería ser, que tienen la capacidad de ser mucho más y es verdad que las personas hacen lo que pueden en función de su aprendizaje y la capacidad de poder entender los disparadores internos, pero eso no es fácil. Y es verdad que la parte psicológica hay que reconocer que es normalmente el último recurso. El último recurso cuando, si lo normalizamos, ¿no? Yo en casa intento que esto se normalice. Yo tengo 2 hijos mayores, uno tiene 21 y la pequeña 18 y cada X tiempo ellos hacen terapia, pero no porque cuando se complican las cosas sí, pero también para poner orden en ideas, ¿no? Y tenemos como nuestra terapeuta de familia
nuestra psicóloga de familia y sesiones, y ahora toco unas sesiones. ¿Por qué? Porque hay que normalizar, no hay que esperar que, sí, genial, es el recurso, no hay que esperar a estar mal para querer estar mejor. Los momentos en los que mejor nos encontramos, entrar en un proceso donde ajustamos alimentación, ajustamos hábitos y entramos en el desbloqueo psicológico, aunque yo me perciba que estoy bien, eso no, es que no, la gente no se imagina lo potente que es. De hecho, ¿no? Yo, más allá de haber pasado mi proceso, como contaba, hace 2 años, yo soy la primera, bueno, de hecho, yo ahora, en este momento, he cogido a nuestra terapeuta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues ahora que estoy bien, vamos a darle caña, un proceso transgeneracional, por ejemplo, ¿no? Y, vale, vamos a ver, vamos a empezar a mover. Y, claro que se mueven cosas. Y yo me sentía súper bien. Y claro que se mueven cosas. Y claro que hay momentos de desestabilización y malestar que dices, si me los puedo ahorrar, mejor. Pero no, porque ahí es donde está la clave para liberar lo que hablamos, toda esa posible carga que podamos experimentar, más consciente o menos consciente, porque aquí ahora mismo era desde, vale, mi aprendizaje me lleva a entender que sí, siempre hay más. Y que cuanto más entrene, mejor. Y claro que se abren cosas, y claro, y hay que sostenerlas. Yo le explico a mis pacientes que la salud es un trabajo el que o te encargas tú o se encargan otros. Y el momento en el que se encargan otros, pierdes el control. Y si pierdes el control, te comen los efectos secundarios de que se hayan encargado otros. Entonces, ya las personas entienden que tienen que entrenar. Eso yo creo que ya está un poco interiorizado. ¿Lo hacen o no lo hacen? Pero todo el mundo que sabe que si entrenan físicamente, van a estar mejor el día de mañana. Bueno, pues igual tienes que entrenar emocionalmente, igual tienes que entrenar, yo qué sé, otros apartados de tu vida que tú digas, ostras, que empezar a saber este tipo de cosas me genera tranquilidad. Es igual, es que la vida es literalmente aprender en muchos sitios y no dejar de aprender o no esperar a que te pase algo. Por ejemplo, no dejar de ir al dentista, a lo mejor hacerte una revisión todos los años hasta que se te pique una muela o hasta que te pase algo. O sea, es que es así. Entonces, cuando consigues entender que, bueno, es como si fuese una ficha del Trivial que tiene muchos quesitos y que no puedes dejar ninguno en blanco, que tienes que ir a la medida que tú puedas, quieras y te apetezca ir rellenando poco a poco. Y cuando estás bien, como tú dices, tiene mucho más sentido apretar, pues ahí empiezas a identificar y a valorar que cuando estás bien es gracias a ti. No, qué suerte que estoy bien, no, es gracias a mí que estoy bien. Y cuando estoy mal es una señal de, bueno, pues entonces, ¿a qué le tengo que prestar atención ahora? No es un drama, sino es, vale, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Qué es lo que han pasado las últimas semanas para que haya ocurrido esto? ¿Y a qué tengo que prestar atención ahora? Y ya está, es un camino, es un recorrido. Me encanta, ¿no? A veces resumir esto es que este nuevo paradigma nos permite observar la salud en términos de energía. Y la energía es fundamental para cómo percibimos nuestra existencia, en el sentido de tú vives tu día a día de una manera en función de la percepción de energía que tienes sobre ti. Quiere decir, me levanto y estoy sin energía. ¿Y cómo pasó el día? O estoy on fire, a tope de energía. Es un concepto que utilizamos a diario. Y si no entendemos que variables aportan energía y que variables nos quitan energía, no tenemos control sobre nuestra experiencia en el mundo. Sí. Y te puedo decir que por mi proceso, o sea, puedo decir aquí, ¿no? Por mi proceso, más allá de que pienso que es súper importante la parte psicológica, o sea, los cambios que he hecho a nivel nutricional han sido también determinantes y notas tantísimo cuando no haces lo que tienes que hacer y te desajustas, que dices tú, ostras, ¿cómo se nota solo por un par de días en el que no llevo las cosas como debería de llevarlas, ¿no? Y empiezas a comprender la importancia de la energía de lo que comes, ¿no? Que es la calidad, de dónde viene, cómo ha sido producido o cultivado y jolines. Sí, hay mucha diferencia. Pues, Vanessa, me gustaría preguntarte, bueno, para todas las personas que hayan llegado hasta aquí en el episodio, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Por dónde te pueden mandar un mensajillo? Bueno, yo siempre digo que respondo a todos los comentarios, así que si alguien ha tenido alguna duda o alguna cosa, la puede dejar por aquí. Si es para Vanessa, yo se lo paso. Pero me gustaría que aprovechásemos esto para que el que tenga mucha inquietud o quiera hablar contigo sobre cualquier cosa o te quiera encontrar en redes sociales, cualquier cosa, que nos pase tu contacto. Pues me pueden contactar a través de Instagram de BioWell España. Y bueno, si quieren un poquito también de más información, pues también está la página de biowell.es, ¿vale? En España, por si
hay gente que sirve para todo, para poder preguntarme tal vez por un profesional que trabaje con BioWare en cualquier área de la salud, como para informarse por el dispositivo, o si ya es un profesional, imagínate que tiene ya el dispositivo, poder acceder a nuestras formaciones y contaros que justo yo había creado para profesionales de la salud una formación en análisis psicoemocional con BioWare, un protocolo de análisis para poder facilitar el poder hacer visible toda esa información y cómo afecta a los centros energéticos y a nuestra salud. Y bueno, ahí es donde me puede localizar. Vale, pues si te parece bien, todo esto que nos ha dado Vanessa lo vamos a poner abajo en la descripción, con lo cual si quieres contactar a ella o su equipo, solamente lo vas a tener que pulsar abajo. Y nada, por mí yo te quiero agradecer que te hayas pasado por aquí, que nos hayas dedicado más de una hora de tu tiempo, que se ve que no solamente te dedicas a la psicología porque te ha tocado, sino porque es algo que forma parte de tu desarrollo vital, y eso me parece súper importante. Y también por explicarnos técnicas concretas, metodologías, tal, que al final es información útil, que cualquier persona que se haya visto el podcast puede seguir investigando por su cuenta, que creo que es algo... Yo siempre digo que estos episodios no son tanto lo que hablamos, sino lo que necesitas, o sea, las cosas que tienes ganas de saber después de escucharlo, ¿no? Es como la bombilla que enciende más bombillas. Entonces, así es la sensación que me gusta crear en las personas que ven este tipo de podcast. Así que nada, si quieres decir algo antes de despedirnos. Sí, yo realmente animo, por mi experiencia personal y profesional, que si tienes cualquier inquietud, cualquier cosa que quieras cambiar, cualquier cosa que sientas que te puede incomodar, aunque a priori parezca que no es excesivamente importante y que puedes llevar bien tu día a día, os animo de verdad a poneros en un proceso, en manos de un buen profesional y explorar y iniciar esta aventura, porque de verdad merece la pena. Yo recuerdo en esa primera fase de exposición de terapias de 2 años, el antes y el después, y bueno, es que os puedo asegurar, se cambiaba hasta cómo percibes los colores, cómo percibes el mundo, es que merece la pena probarlo. Y es una de las cosas que siempre he querido poder compartir con los otros, la vivencia de esta experiencia. No la teoría, la vivencia, porque merece la pena. Sí. Y sin embargo no hay nada que, al contrario, te la estanque más como sentirte que algo no va bien. Que algo no va bien a nivel emocional, que te duele un tobillo. Simplemente con que te duele un tobillo, todo tu estado de ánimo se cae al suelo. Y a lo mejor en 3 días estás bien, pero esos 3 días parece que no puedes aprender, que no puedes ser sociable, parece que es como que la vida se para cuando no te encuentras bien. Entonces no hay nada que merezca más la pena que tirar del hilo allá de todos los sitios donde puedas hacer, y encontrar un mentor, encontrar un profesional, encontrar tal que te aligere el camino. Literalmente yo creo que aquí en España y en los países castellano hablantes no está tan extendido como en Estados Unidos, pero en Estados Unidos es súper normal que si tú quieres aprender economía, lo primero que haces es buscarte un mentor en economía y literalmente hacer 6 meses de súper aprendizaje y que te lo deje muy bien establecido. Pues así un poco con todos los temas que resuenen contigo y que tú creas que quieres dedicar un ratito a aprender eso. Por eso Vanessa creo que es una estupenda exponente y su equipo entiendo que también. Así que nada, yo te doy las gracias de verdad por haber venido, lo valoro muchísimo y he aprendido mucho contigo. Y nada, espero que a todos los que habéis llegado hasta aquí, que también os haya gustado, y nos vemos en la próxima. Así que nada, que tengáis un buen día. Buen día. Chao. Chao.